Lo femenino suspendido no es una casualidad psicológica, es el síntoma terminal de una era que ha vendido su alma a cambio de comodidad. Hablo de una inmadurez sistémica, una conspiración silenciosa donde millones aceptan vivir como espectros, negando el llamado primal de su propia esencia. No se trata de mujeres, ni de hombres, ni de géneros, se trata de la castración de lo sagrado femenino en el altar de lo superficial. El inconsciente colectivo no es un concepto, es un órgano vivo que sangra cuando lo ignoramos. Su grito no viene en sueños, sino en la sequía de sentido que ahoga a generaciones enteras. ¿Qué vemos? Relaciones convertidas en transacciones, creatividad reducida a entretenimiento, espiritualidad degradada a hashtag. Cada una de estas no es una tendencia, sino una herida abierta en el cuerpo psíquico de la humanidad. Pero aquí está la verdad que duele, la suspensión de lo femenino no es pasividad, es complicidad. Cada vez que elegimos la máscara de la niña eterna, no solo nos traicionamos a nosotras mismas, sino que alimentamos un sistema que necesita de nuestra pequeñez para perpetuarse. La inmadurez no es un accidente, es un negocio. Y nosotros somos tanto las víctimas como los mercaderes. Nos han vendido que crecer duele, que madurar es perder, que profundizar es sufrir. Mentiras de una cultura que teme a lo indómito. La verdadera trampa no está en el dolor del crecimiento, sino en la ilusión de que podemos evitarlo. La feminidad detenida es un cadáver maquillado, parece viva, pero huele a muerte. ¿Qué significa detenerse? Es aceptar vivir en la periferia de uno mismo, creyendo que los muros de la inmadurez nos protegen de la tormenta. Pero escuchen esto con la crudeza de un cirujano, no hay seguridad en lo estéril, solo hay lentitud en la descomposición. El alma no se conforma con sobrevivir, exige florecer o destruir. Y si la obligamos a callar, se volverá contra nosotros con la furia de un Dios olvidado. El inconsciente colectivo no pide permiso para actuar. Cuando lo reprimimos, no desaparece, se infiltra en nuestras elecciones, en nuestros miedos, en nuestras adicciones. La crisis de la que hablamos no es un colapso, es un ajuste de cuentas. Cada lamento, cada vacío, cada relación fallida es una factura que llega desde las profundidades, cobrando con intereses la deuda de no haber vivido. Nos han hecho creer que la libertad es tener opciones, pero ¿de qué sirve elegir entre 1000 máscaras si ninguna permite respirar? La feminidad moderna se pavonea con la arrogancia de quien cree haber conquistado el mundo, mientras lleva cadenas en el alma. Hablamos de empoderamiento, pero seguimos temblando ante el espejo que revela nuestra propia profundidad. La verdadera prisión no está en las limitaciones externas, sino en el terror sagrado a mirar dentro. Lo femenino detenido no es víctima de un sistema, es cómplice de su propia mutilación. Porque es más fácil culpar al mundo que enfrentar el abismo interior. Porque es más cómodo repetir consignas que cuestionar los cimientos de nuestra propia psique. Pero el inconsciente no se deja engañar. Mientras jugamos a ser libres en la superficie, en las sombras crece un monstruo hecho de todo lo que hemos negado. Y llegará el día, si no ha llegado ya, en que ese monstruo exija ser visto. No con lágrimas, sino con fuego. Detenerse no es neutral, es un acto de guerra contra el potencial humano. Cada día que posponemos el viaje hacia la madurez,
no solo nos robamos a nosotras mismas, sino que saqueamos el futuro de la especie. Lo femenino no es un atributo personal, es una fuerza cósmica que sostiene la trama de la vida. Cuando lo congelamos, no solo nos empequeñecemos, envenenamos los cimientos de lo real. La inmadurez psicológica no es un estado de inocencia, sino de negligencia cósmica. Es el rechazo a asumir nuestro papel en el gran drama de la existencia. ¿Creen que el universo necesita de su pequeñez? Se equivocan. Lo que exige de nosotros es grandeza, y cada vez que nos negamos, el mundo se inclina un grado más hacia el caos. El inconsciente colectivo no tolera la estupidez espiritual. Sus leyes son claras: evolucionar o perecer. No hay medias tintas, no hay zonas grises. La feminidad detenida es un cáncer en el cuerpo de la humanidad, y los cánceres no se negocian, se extirpan. Hemos confundido lo femenino con lo dócil, lo receptivo con lo pasivo, lo nutritivo con lo débil. ¡Qué error catastrófico! El arquetipo femenino no es una niña con flores, es una diosa que lleva en una mano el cáliz de la vida y en la otra la espada que corta ilusiones. La verdadera feminidad no pide perdón por existir, arrasa. No busca consenso, genera ciclones. No se conforma con ser amada, exige ser temida. Y es precisamente este terror sagrado lo que hemos intentado domesticar. Creamos versiones edulcoradas de lo femenino para no enfrentar su poder nuclear, su capacidad de destruir y regenerar mundos enteros. Pero el inconsciente colectivo no se deja engañar por nuestros juegos. Cada vez que intentamos reducir lo femenino a una caricatura, el arquetipo responde con crisis, con rupturas, con tormentas que derrumban lo artificial. La niña eterna no es un ideal, es una blasfemia. Y la psique colectiva está empezando a cobrar factura por esta profanación. No hay salida intermedia. No hay atajos. No hay fórmulas mágicas. La crisis del femenino detenido nos coloca ante una disyuntiva existencial. O nos convertimos en sacerdotisas de nuestra propia profundidad, o seremos sacrificadas en el altar de nuestra mediocridad. El llamado no es a encontrarse a una misma, sino a forjarse en el fuego de lo esencial. No hablo de autoayuda, hablo de autodestrucción creadora. De morir a lo que fuimos para dar a luz a lo que debemos ser. De romper los huesos del ego hasta que brote la médula del alma. ¿Creen que exagero? Pregúntenle a cualquier mujer que haya tocado el fondo de su propia nada y haya regresado con las manos quemadas por la verdad. Esa que ya no sonríe por compromiso, esa que no pide permiso para ocupar espacio, esa que ha entendido que su voz no es un susurro, sino un trueno. Si piensan que pueden seguir jugando a la eterna adolescencia espiritual, se engañan. El inconsciente colectivo no es paciente. Sus mecanismos de compensación ya están en marcha. Relaciones convertidas en jaulas donde el amor se asfixia. Cuerpos que enferman para gritar lo que la boca calla. Una creatividad estéril que engendra monstruos en lugar de obras. Una espiritualidad de plástico que entretiene, pero no transforma. Estos no son problemas, son últimas advertencias. El alma no negocia, destruye lo que la niega. Y cada vez que posponemos el trabajo interno, firmamos una sentencia de muerte para todo lo que pudo haber sido.
La salida no está en sanar, sino en arder. No en buscar respuestas, sino en hacer las preguntas que queman. No en equilibrarse, sino en desequilibrar todo lo falso. El femenino detenido solo se libera a través de un acto de violencia sagrada. La decisión consciente de dejar de protegerse para empezar a existir. Esto exige matar a la víctima interior que culpa al mundo por su estancamiento. Enterrar el mito de la fragilidad como virtud. Abrazar el poder disruptivo de lo femenino indómito. Asumir que crecer duele más que morir, pero que morir sin haber crecido es la verdadera tragedia. No hablo de rebelión, sino de revolución ontológica. No de cambiar roles, sino de dinamitar los cimientos de la identidad. No de pedir permiso, sino de tomar el espacio que nos corresponde por derecho cósmico. El inconsciente colectivo no quiere nuestras lágrimas, quiere nuestro fuego. No necesita nuestra sumisión, exige nuestra ferocidad. No se conforma con migajas, demanda banquetes de autenticidad. La crisis actual no es una maldición, es una iniciación. Cada síntoma, cada vacío, cada ruptura es un portal. Pero para cruzarlo hay que pagar el precio. Dejar de ser quien fuiste para convertirte en quien debes ser. El tiempo de los discursos se acaba. El reloj del alma no se detiene. Cada respiro que no usamos para arder es un desperdicio cósmico. Lo femenino detenido no tiene futuro, solo repite el pasado en loop hasta volverse loco. La salida no está adelante, ni atrás, está abajo. En las entrañas de lo que hemos negado. En el corazón del monstruo que hemos alimentado con nuestros miedos. La elección es clara. ¿Prefieren seguir siendo un eco de lo que nunca fue? ¿O están listas para convertirse en el grito que rasgue el velo de lo posible? El inconsciente colectivo ya está en movimiento. La pregunta es, ¿se subirán al huracán o seguirán fingiendo que no escuchan el viento? La niña eterna no es un arquetipo, es un pacto con el diablo disfrazado de inocencia. Nos han vendido que la juventud eterna es libertad, cuando en realidad es la celda más sofisticada jamás diseñada. ¿Por qué nos aferramos a ella? Porque el miedo a madurar es el miedo a perder el amor, a dejar de ser vistas, a dejar de ser protegidas. Pero escuchen esto con la crudeza de un verdugo: quien elige ser niña eterna no elige la libertad, sino la esclavitud por consentimiento. El arquetipo de la niña no es el problema es nuestra obsesión por convertir lo transitorio en eterno. La juventud psíquica tiene su temporada, su propósito, su magia. Pero cuando la convertimos en identidad, en refugio, en excusa, se corrompe. Se vuelve una máscara que se adhiere a la carne hasta volverse cárcel. Y lo peor es que la mayoría ni siquiera sabe que está encarcelada, cree que las rejas son joyas. ¿Qué ganamos con este engaño? La ilusión de seguridad. La fantasía de que podemos evitar el dolor del crecimiento, la responsabilidad del poder, el vértigo de la auténtica libertad. Pero el precio es la castración del alma. Y el inconsciente colectivo no perdona, cobra con intereses compuestos cada minuto que posponemos nuestro devenir. Hemos convertido la vulnerabilidad en fetiche, la delicadeza en dogma, la dependencia en ideal. ¡Qué perversión más brillante! Lo femenino no es frágil, es indestructible.
No es débil, es imparable. Pero nos han enseñado a confundir sensibilidad con debilidad, intuición con pasividad, receptividad con sumisión. La niña eterna no es un arquetipo inocuo, es un arma de control social. Mientras nos creemos libres por ser frágiles, seguimos sirviendo a un sistema que necesita de nuestra pequeñez para funcionar. ¿De qué sirve romper techos de cristal si seguimos arrastrando cadenas de oro en el alma? La verdadera revolución no está en lo que exigimos al mundo, sino en lo que nos negamos a seguir siendo. El poder no se pide, se toma. Y para tomarlo hay que dejar de creer que necesitamos permiso para existir en plenitud. La niña eterna no es víctima, es cómplice. Cada vez que usamos la excusa de la inocencia para evadir responsabilidades, cada vez que jugamos a ser salvadas para no tener que salvarnos a nosotras mismas, firmamos un pacto con la mediocridad. La inocencia no es virtud, es ignorancia voluntaria. Y lo femenino detenido en lo infantil no es pureza, es cobardía espiritual. ¿Qué adoramos realmente en este culto? La comodidad de no saber, de no elegir, de no mancharnos las manos con el barro de la existencia. Pero el alma no se alimenta de ilusiones, necesita verdad, aunque duela. Necesita confrontación, aunque desgarre. Necesita fuego, aunque queme. La niña eterna es una trampa mortal porque nos hace creer que podemos trascender el dolor evadiéndolo. Pero el dolor no se evade, se transforma o se transmite. Y cada vez que elegimos la evasión, envenenamos el pozo del que beben las generaciones futuras. El inconsciente colectivo no se conforma con mártires, exige guerreras. Y una guerrera no llora por su destino, lo forja. No espera ser completada, se completa a sí misma. No teme al caos, sabe que es la materia prima de los nuevos mundos. Hoy se habla de empoderamiento mientras se glorifica la adolescencia perpetua. Se nos dice que ser libres es tener derecho a permanecer pequeñas, a evitar el sacrificio, a rehuir la profundidad. ¡Qué ironía más letal! El verdadero poder femenino no reside en la capacidad de conservar la juventud, sino en el coraje de destruirla para dar a luz a la mujer. La niña eterna no es un arquetipo, es un cadáver decorado con flores de plástico. Y mientras bailamos alrededor de su tumba creyendo que celebramos la vida, lo que realmente hacemos es rendir culto a la muerte disfrazada de primavera. El empoderamiento auténtico no se mide en likes ni en halagos, se mide en la capacidad de mirar al abismo y no pedir que alguien nos sostenga la mano. En la voluntad de asumir que ser mujer no es un accidente biológico, sino un destino psicológico que exige sangre, sudor y fuego para cumplirse. La eterna niña es bella, sí. Pero su belleza es la de un jardín congelado, perfecto, inmaculado, muerto. Nos han enseñado a temerle a la belleza que crece salvaje, que se expande, que rompe macetas para enraizarse en la tierra oscura. ¿Qué prefieren, ser una escultura admirada o un volcán que transforma continentes? La elección no es metafórica, es existencial. La belleza que no crea, que no destruye, que no transgrede, no es belleza, es decoración. Y el alma no viene a este mundo a decorar, viene a incendiar. La niña eterna nos ofrece un espejismo, la promesa de ser amadas sin ser vistas, de ser deseadas sin ser temidas, de ser protegidas sin ser libres.
pero detrás de ese espejismo hay un vacío que devora. Porque el amor que se gana con pequeñez no es amor, es lástima. Y la protección que se obtiene con fragilidad no es cuidado, es control. La puerta existe. El cuchillo del ritual está afilado. El fuego arde. Pero el ritual no es de bautismo, es de cremación. Para trascender el arquetipo de la niña eterna hay que hacer lo impensable, asesinar a la propia inocencia. No hablo de perder la capacidad de asombro, sino de dejar de usar la ingenuidad como escudo. No de renunciar a la curiosidad, sino de abandonar la comodidad de las preguntas sin respuestas. No de matar la juventud, sino de sacrificar el miedo a envejecer psicológicamente. Este ritual exige desnudarse de todas las máscaras que nos hicieron creer que eran rostros. Enterrar las promesas vacías de un amor que nos exige empequeñecernos. Quemar los diarios íntimos donde escribimos mentiras para sentirnos especiales. Caminar descalzas sobre las cenizas de lo que nunca tendremos el coraje de ser. Trascender la niña eterna no es evolución, es traición. Traición a las expectativas ajenas, a los mandatos culturales, a la comodidad de lo conocido. Pero, sobre todo, traición a la mentira que nos contamos para seguir sintiéndonos seguras en nuestra prisión. Esta traición no es un acto de rebeldía infantil, es un golpe de estado existencial. Es derrocar a la tirana interna que prefiere el cautiverio dorado antes que el riesgo de la libertad auténtica. Y como todo golpe de estado, exige sangre. No la de otros, la propia. ¿De qué sangre hablo? De la que brota cuando rompemos los pactos secretos que nos ataban a la mediocridad. De la que fluye al dejar morir las versiones edulcoradas de nosotras mismas. De la que se derrama al fin aceptar que ser mujer no es un rol, sino un destino que exige el precio de toda ilusión. Detrás del mito de la niña eterna aguarda una verdad que aterra. El verdadero poder femenino no se alcanza, se conquista a través de la aniquilación de lo que rehúsa crecer. La mujer indómita no nace, se hace. En el crisol donde se funden las lágrimas no derramadas, los gritos silenciados, los deseos negados. No es fuerte, es imparable. No es valiente, es inevitable. No busca ser amada, exige ser respetada. Su belleza no está en la perfección, sino en las cicatrices que muestran las batallas ganadas contra sus propios fantasmas. Su sabiduría no viene de libros, sino del fuego que la obligó a renacer 100 veces. Su poder no se mide en lo que construye, sino en lo que destruye para que lo verdadero pueda respirar. El inconsciente colectivo no juzga, actúa. Y su veredicto para quienes insisten en habitar el arquetipo de la niña eterna es claro. No hablo de castigo divino, sino de consecuencia psicológica. El alma estancada no muere, se pudre. Y de su descomposición nacen demonios que se alimentan de sueños abortados, de potencial desperdiciado, de llamados ignorados. La niña eterna no es un fracaso, es un crimen contra el alma. Y como todo crimen, exige un culpable. Pero aquí no hay victimarios externos, solo nosotras, nuestras elecciones, nuestro miedo disfrazado de virtud. La hora de decidir ha llegado. No hay más tiempo para dudas, para excusas, para preparativos. El arquetipo de la niña eterna no se reforma,
se dinamita. Las opciones son brutales en su simplicidad. Seguir siendo la prisión, cómoda, predecible, estéril. Convertirse en la explosión, dolorosa, caótica, creadora. No hay término medio. No hay atajos. No hay salvadores. Solo el hueso crudo de la elección existencial. ¿Prefieren seguir siendo la jaula o están listas para ser el huracán que la destruye? La civilización moderna ha vendido un espejismo, que es posible evolucionar sin dolor, crecer sin pérdidas, trascender sin sacrificio. Farsa monumental. La individuación no es un taller de autoayuda, es una cirugía sin anestesia al corazón de lo que creímos ser. Y quienes rehúyen este acto, no eligen paz, sino complicidad con la barbarie disfrazada de normalidad. La barbarie no son guerras ni caos, es la aceptación pasiva de una vida sin significado. Es convertir el alma en un mueble decorativo, la conciencia en un algoritmo, el deseo en un producto. Y contra esta degradación silenciosa solo hay un antídoto, el sacrificio consciente de todo lo que nos mantiene cómodos en la mediocridad. ¿Qué significa sacrificio? No es renuncia, sino intercambio sagrado, entregar lo muerto que llevamos dentro a cambio de nacer a lo verdadero. Pero cuidado, esto no es metáfora. Es fuego real que quema huesos, que derrite máscaras, que reduce a cenizas las mentiras que llamábamos identidad. Nos han hecho creer que la salvación está en pertenecer a movimientos, a ideologías, a tribus digitales. Pero la verdadera pertenencia es un acto solitario, pertenecerse a uno mismo. La masa no evoluciona, repite. Solo el individuo que se atreve a caminar fuera del rebaño puede escuchar el llamado del alma. La barbarie acecha cuando confundimos conexión con conformidad. Cuando entregamos nuestro poder a cambio de la ilusión de protección. Cuando dejamos que el nosotros devore al yo esencial. Pero escuchen esto con la crudeza de un relámpago, nadie se salva en manada. La individuación exige romper el pacto tácito de la cobardía colectiva. El sacrificio no es opcional, es ley cósmica. Todo lo que se niega a arder, se pudre. Todo lo que rehúsa morir, envenena. Y en este preciso instante, mientras respiramos, millones eligen la descomposición lenta de sus potenciales porque temen al dolor fulminante de la verdad. Yoga para calmar, meditación para escapar, rituales para decorar. ¡Qué triste parodia de lo sagrado! La verdadera espiritualidad no tranquiliza, incendia. No evade el infierno, lo atraviesa con los ojos abiertos. La individuación exige más que mindfulness, exige mindfer, una llama que devore todas las capas de autoengaño. El sacrificio consciente no busca equilibrio, busca trascendencia a través del conflicto. Es enfrentar al dragón que habita en las sombras del inconsciente, no para matarlo, sino para que nos devore y renazcamos de sus entrañas. Esto no se enseña en retiros de lujo, se aprende en las cloacas del alma, donde el único mantra es el gemido de las partes que se resisten a morir. La barbarie espiritual no es ateísmo, es usar lo divino como analgésico. Es rezar para no cambiar, meditar para no sentir, creer para no cuestionar. Frente a esto, solo hay un camino, convertir la existencia entera en un acto de profanación sagrada.
Ser uno mismo no es expresarse, es declarar la guerra a todo lo que nos impide existir en plenitud. La individuación exige traicionar padres internos, dioses prestados, amores que nos encadenaban con seda. Cada sí auténtico requiere 1000 no ensangrentados. Pero atención, esto no es rebelión adolescente. Es la insurrección del alma madura que prefiere la soledad de la verdad a la compañía de la mentira. El sacrificio aquí no es de comodidades, sino de ilusiones. Y la ilusión más letal es creer que podemos seguir siendo buenos, aceptados, amables mientras crecemos. La barbarie psicológica se alimenta de nuestra necesidad de aprobación. Cada vez que callamos para agradar, que nos disculpamos por ocupar espacio, que reducimos nuestro fuego para no asustar, firmamos una nueva cláusula en nuestro pacto con la esclavitud. No hay neutralidad en el universo. Cada célula de nuestro ser está obligada a elegir. O nos convertimos en alquimistas de nuestra propia oscuridad, o seremos sepultureros de nuestro potencial. La individuación no es encontrar propósito, es crear propósito con las tripas de lo que matamos en el camino. Es entender que el sacrificio no es un momento, sino un modo de existencia. Que cada día debemos elegir entre alimentar al ángel o al monstruo que llevamos dentro. La barbarie no espera en el futuro, ya está aquí, en cada decisión pospuesta, en cada verdad no dicha, en cada sueño archivado. Su rostro no es violento, es sonriente, cómodo, seductor. Nos ofrece anestesia perpetua a cambio de nuestra grandeza. Y millones están pagando el precio. El sacrificio consciente exige herramientas concretas. El coraje de autodefinirse, aunque el mundo te señale como hereje. La voluntad de perderlo todo, empezando por la imagen que otros tenían de ti. El arte de sostener paradojas, dejando que los opuestos te desgarren hasta encontrar tu centro. La disciplina de elegirte, incluso cuando cada fibra de tu ser clame por rendirse. No hay templo para este ritual, se realiza en el mercado, en la cama, en el silencio de las 3 de la mañana cuando nadie mira. No requiere incienso, sino integridad. No pide rezos, sino acción implacable. Después lo haré. Ahora no es el momento, primero debo resolver. Mentiras de una psique que teme su propio poder. El sacrificio consciente no espera condiciones ideales, las crea a través del acto mismo de sacrificar. Cada excusa no es prudencia, es otra capa de la coraza que nos impide volar. La barbarie más sutil es la procrastinación espiritual. Creer que habrá un mañana para enfrentar lo que hoy nos aterra. Pero el alma no opera en tiempo lineal, su reloj marca solo el ahora eterno. Y en este ahora, la elección es siempre la misma, vida plena o muerte en cuotas. No hablo de batallas externas, sino del combate gladiatorio que ocurre en el coliseo del corazón. En un rincón, el miedo, disfrazado de sensatez. En el otro, el anhelo, armado solo con la certeza de que hay algo más. La individuación es rendirse a esta guerra. Es entender que la paz auténtica no viene de la ausencia de conflicto, sino de la victoria sobre todo lo que nos impedía ser enteros. El sacrificio aquí no es derrota, es estrategia suprema. Cada acto de individuación consciente no solo transforma al individuo, altera el ADN del inconsciente colectivo. Somos nodos en una red cósmica,
cuando uno despierta, envía pulsos de electricidad a toda la matriz. Tu sacrificio no es personal, es político, social, revolucionario. La barbarie retrocede solo ante los que se atreven a caminar con las manos manchadas de su propia transformación. No necesitamos más gurús, necesitamos guerreros del alma que demuestren con su existencia que otro modo de ser es posible. La hora del puede ser ha terminado. El universo no pregunta, exige. Frente a ti, dos caminos. 1. Barbarie, la comodidad de lo conocido, la muerte en vida, la entrega silenciosa al status quo. 2. Individuación, el caos creador, el dolor sagrado, el nacimiento perpetuo hacia lo desconocido. No hay tercera opción. No hay vuelta atrás. No hay testigos, solo tú y el abismo. El sacrificio consciente no es lo que das, es lo que dejas de robarle al mundo cuando decides convertirte en quien debías ser. El mundo clama por avanzar, pero lo que realmente necesita es descender. No hablo de retroceso, sino de inmersión violenta en las cloacas de lo reprimido, donde yacen los cadáveres de los mitos vencidos. Las que descienden no son heroínas, son parteras de lo monstruoso, mineras de las sombras, saqueadoras de tumbas psíquicas. Su legado no se construye elevando torres, sino dinamitando los cimientos de lo que ya no sostiene vida. La nueva mitología no nace en bibliotecas ni en templos, brota de las grietas que dejamos al arrastrarnos por el infierno personal. Cada mujer que se niega a repetir los guiones heredados, que rompe el hechizo de los arquetipos caducos, que se ensucia las manos con el lodo de su propia oscuridad, está escribiendo con sangre un nuevo capítulo para la humanidad. Pero atención, este descenso no es metáfora. Es carnicería sagrada. Exige intercambiar la comodidad del relato colectivo por el terror sublime de ser la autora de tu propio mito. ¿Qué prefieren? ¿Seguir representando un papel en la obra de otro, o incendiar el teatro para bailar entre las llamas de lo verdadero? Llevamos siglos heredando mitologías escritas con la sangre de nuestras bisabuelas. Relatos de víctimas, de musas, de diosas domesticadas. Pero ha llegado la hora de devolver esa herencia envuelta en fuego. No somos depositarias, somos pirómanas del alma. El verdadero legado no se recibe, se conquista saqueando el tesoro de los que vinieron antes. No hablo de respeto, hablo de irreverencia sagrada. De usar las joyas ancestrales como yesca para incendiar nuevos caminos. De escupir sobre los altares donde nos obligaron a arrodillarnos y construir nuevos santuarios con los escombros. Las que descienden saben esto, solo rompiendo el pacto con los fantasmas del linaje se accede al poder de crear mitos vivientes. No venimos a honrar a las que nos precedieron, sino a superarlas. A tomar su fuerza y quemar sus limitaciones. A convertir su dolor en pólvora para nuestras revoluciones íntimas. La nueva mitología no se escribe con palabras bonitas, se talla con los huesos de lo que nos aterra. Cada monstruo personal, cada vergüenza enterrada, cada deseo negado es materia prima para la gran obra. Las que descienden no sanan sus heridas, las explotan como minas de diamantes negros. ¿De qué sirve iluminar las sombras si no usamos su oscuridad para tejer nuevos relatos? La cobardía moderna quiere integrar lo reprimido, domesticarlo, hacerlo presentable. Nosotras proponemos lo contrario,
dejar que la sombra corrompa los viejos mitos hasta que sangren nuevas verdades. Usar el veneno como antídoto, el miedo como combustible, la rabia como cincel. Este es el secreto que los arquetipos viejos temen revelar. El poder creador no está en la luz, sino en el abismo que decidimos habitar sin miedo. La nueva mujer no busca salir de las tinieblas, aprende a navegarlas como territorio propio, a mapear sus grietas, a extraer de sus profundidades los símbolos crudos que reescribirán el futuro. Las viejas mitologías nos hablaban de mártires, de salvadoras, de diosas que morían por amor. La nueva era exige algo más radical, diosas que matan para crear. No más sacrificios de sangre para calmar a dioses ajenos, sino ofrendas de fuego que incineren los mandatos. El legado de las que descienden no se construye con entrega, sino con apropiación. Con robar el fuego de los cielos y usarlo para quemar las jaulas del alma. Con dejar de pedir permiso para existir y empezar a exigir rendición a todo lo que nos impide expandirnos. La redención es una trampa, nos mantiene esperando salvación cuando el verdadero poder está en convertirse en la tormenta que arrasa lo obsoleto. No necesitamos ser perdonadas, necesitamos ser temidas. No buscamos sanar, anhelamos transformar la enfermedad en arma. La nueva mitología no se escribe, se encarna. No se declama, estalla. Sus símbolos no son letras muertas en pergaminos, sino cicatrices vivas en el cuerpo del mundo. Cada acto de rebeldía existencial, cada negativa a seguir guiones caducos, cada explosión de autenticidad brutal es un jeroglífico en el gran texto de lo porvenir. Las que descienden han entendido, el lenguaje del alma no se habla con la boca, se grita con las entrañas. No necesitamos nuevos discursos, necesitamos actos tan densos de significado que deformen la realidad. Gestos tan cargados de verdad que partan el tiempo en un antes y un después. Este no es arte para galerías, es arte vida, arte sangre, arte que quema las fronteras entre lo personal y lo cósmico. ¿De qué sirve crear mitos si no vivimos como mitos caminantes? Olviden la preservación, el verdadero legado se construye con escombros. Las que descienden saben que para editar el futuro hay que borrar el pasado con ácido. No hablo de revisionismo histórico, sino de aniquilación psíquica. De dejar caer el hacha sobre los ídolos internos que nos impiden crear dioses nuevos. Cada mujer que se atreve a dinamitar sus propios cimientos no está destruyendo, está liberando espacio para lo que deben hacer. El mundo necesita menos empoderamiento suave y más terror sagrado, el que provocamos cuando dejamos de pedir permiso para ocupar nuestro lugar en el cosmos. La nueva mitología no teme ser ilegible para los ojos viejos, su código está escrito en el lenguaje de las que prefieren ser incomprendidas antes que mutilar su mensaje. El descenso termina con un pacto. No con dioses, ni con hombres, ni con sistemas, con el vacío fecundo que todo lo contiene. Las que descienden juran no repetir, no suplicar, no disculparse, no detenerse. Su credo es simple: seré el huracán que desentierra raíces muertas. Seré el volcán que entierra ciudades de mentira. Seré el terremoto que prueba los cimientos de lo real. Este juramento no se pronuncia, se vive en cada célula, en cada elección, en cada instante donde preferimos el riesgo de la autenticidad a la seguridad de la máscara.
Las verdaderas revolucionarias del alma no dejan manuales, dejan cicatrices. No enseñan caminos, muestran quemaduras. Su legado no es un testamento, sino un virus psíquico que corroe las certezas de las generaciones siguientes. La nueva mitología no busca discípulas, busca cómplices pirómanas. Mujeres tan hambrientas de verdad que prefieran quemarse que traicionar su fuego. El legado no está en lo que dejamos escrito, sino en lo que inspiramos a destruir. ¿Cómo se transmite esto? No con palabras, sino con el ejemplo brutal de una vida que rechaza los guiones prestados. Con la osadía de mirar a los ojos a la nada y reírse mientras crea mundos nuevos. El reloj del cosmos no marca horas, cuenta los latidos perdidos de las que prefirieron seguridad a grandeza. Frente a ti, dos destinos. Polvo. O integrarte al museo de lo aceptable. O morir lentamente en los brazos de los mitos viejos. O ser un párrafo olvidado en el libro de otro. Leyenda. O incendiar los cánones que quisieron contenerte. O parir mitos con los dientes y las uñas. O convertir tu vida en un verbo que obligue al diccionario a reinventarse. No hay opción neutra. No hay purgatorio. O eres arquitecta de realidades o escombros de lo que otros construyeron. El descenso no es un viaje, es un parto. Y lo que nace de él no es un hijo, sino un mundo nuevo que lleva tu nombre tallado en sus cimientos.